En la parte anterior habíamos visto ya el ciclo de revoluciones que empieza con los primeros experimentos reformistas y socializantes en la década de 1930 y que culmina con las grandes revoluciones de los años 50, 60 y 70. La más importante de ellas vimos fue la Revolución Cubana y finalmente este ciclo de revoluciones culmina con la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979. Este ciclo revolucionario, como vimos, se va a alternar con una sucesión de intervenciones militares por parte de Norteamérica y de golpes militares. Vamos a ver ahora el caso de tres países que son los tres de los más grandes de la región. Vamos a analizar cómo se dio este fenómeno en estos países. Bueno, empezamos por Brasil, el país más grande de la región, como saben. Ahí también tenemos que remitirnos a la quiebra del sistema político que se produce en 1930, cuando la política del café con leche, que era la alternancia entre paulistas y mineiros, termina y da lugar al surgimiento de un nuevo régimen que surge a partir de uno de los estados excluidos en esa alianza, que es Río Grande do Sul, quien encabezado a partir del golpe por Getúlio Vargas. Vargas adopta una política oscilante donde por un lado impulsa el sufragio universal, rompe con el cerrado exclusivismo del régimen anterior, pero al mismo tiempo se orienta por un sistema de representación corporativa de rasgos fascistizantes. Durante el primer gobierno de Getúlio Vargas se van a dar grandes movilizaciones y enfrentamientos políticos y sociales. Y de hecho se da una polarización política. Por un lado, crece fuertemente el Partido Comunista, encabezado sobre todo por Luis Carlos Preste, que de hecho intenta tomar el poder en 1935. Él había sido el que había encabezado la larga marcha, era un militar que había hecho una larga marcha ya en 1925 en protesta. Y por el otro lado nace el integralismo, que es un partido declaradamente fascista y que empieza a amenazar el poder de Vargas. De hecho, van a encabezar también un levantamiento, van a tratar de emular a lo que hizo Mussolini con la marcha sobre Roma, e intentarán tomar el poder. Vargas logra controlar ambos levantamientos, tanto el comunista como el integralista, pero adopta una línea ya más claramente filofascista, lo cual va a hacer quedar plasmado en la Constitución de 1937, donde acentúa los rasgos corporativos de la anterior Constitución y proclama finalmente el fin de lo que se va a conocer a partir de entonces como la República Vieja, e instaura el Estado Nuevo. La política de Vargas, como dijimos, va a ser siempre oscilante. Por un lado, va a hacer fuertes concesiones a los sectores trabajadores, va a hacer una alianza con las centrales sindicales y también va a dar un fuerte impulso al proceso de industrialización en Brasil. Y un hecho fundamental fue la construcción de los altos hornos en Volta Redonda,
donde da inicio a la industria siderúrgica, es decir, se empieza a pasar en Brasil un primer estadio de industrialización, que es la industrialización por sustitución de importaciones, los primeros esbozos e intentos de de desarrollar una industria pesada. Esta política ambigua de Vargas va a encontrar su límite en el momento en que se declara la guerra y Estados Unidos, sobre todo el momento en que Estados Unidos entra en la guerra, y como habíamos visto en las clases anteriores, va a forzar a América Latina a participar de la guerra. Vargas, a pesar de sus rasgos filofascistas, se alinea con Estados Unidos y esto parece anunciar una adopción de un curso político más liberal, pero los militares no confían en este giro político de Vargas y en 1945, al final ya de la guerra, dan un nuevo golpe militar. Bueno, se dan elecciones, el que triunfa en las elecciones va a ser el general Dutra, que permite derrotar a llegar al poder por ciertas divisiones que se dan en el seno del propio ejército. Este va a estar apoyado por Vargas, pero Dutra trata de independizarse de la tutela de Vargas, con lo cual Vargas pasa a la oposición, crea el Partido Laborista, con el cual se opone al Partido Socialdemócrata que él mismo también había creado, y vuelve al poder en 1950. Pero en ese momento la oposición se concentra en el Congreso con apoyo de los militares, que tampoco lo ven con profunda desconfianza a Vargas, y sobre todo, bueno, a partir de una serie de ataques orquestados desde la prensa, sobre todo van a culminar con el suicidio de Vargas. La nueva elección se da también, lleva al poder a un personaje que es Juscelino Kubitschek, de orientación socialdemócrata, que va a contar con el apoyo laborista y comunista. La presidencia de Kubitschek va a ser muy importante en Brasil porque él va a ser el principal representante en la región de las políticas desarrollistas. Su lema va a ser 50 años de crecimiento en 5 años. El hecho más simbólico de esta política fue la construcción de Brasilia, una ciudad monumental en medio de la selva en donde se va a trasladar la capital. Y de hecho, durante la presidencia de Kubitschek, la economía va a lograr un muy fuerte crecimiento, aunque este crecimiento se va a traducir también en una fuerte inflación que va a generar cierta impopularidad, sobre todo entre los sectores bajos de la población. En la elección siguiente lo sucede Jânio Quadros, que va a aprovechar esta impopularidad para imponerse a esta maquinaria laborista socialdemócrata donde estaban alojados estos restos del varguismo. Y él adopta también una política ambigua donde va a combinar, por un lado, un discurso antiimperialista, pero por otro lado una política de tipo ortodoxa liberal. Y al mismo tiempo va a tender a ubicarse a sí mismo como por fuera de las fuerzas políticas tradicionales, del establishment político. Su presidencia, sin embargo, va a enfrentar algunos problemas en el plano económico, sobre todo porque habíamos visto ya Brasil desde algunos años empezaba a enfrentar los problemas de la competencia internacional en el mercado de café,
que estaban dando lugar a crisis de sobreproducción y de caída de los precios del café, y sobre todo porque el desarrollo industrial planteaba problemas graves de logística y de insumos y sobre todo de energía. En ese entonces Brasil no era un gran productor además de petróleo y debía importar grandes cantidades de petróleo. En este marco, Quadros intenta ya un cierto acercamiento a la Cuba revolucionaria, lo que da lugar a un nuevo golpe militar que lo pone un golpe militar, pero donde los militares tratan de mantener la estabilidad constitucional y dejan en el poder a su vicepresidente, que es João Goulart, pero paradójicamente João Goulart se entera que no es el nuevo presidente cuando estaba en China comunista. Bueno, lo que hacen los militares para evitar romper con la continuidad institucional, lo dejan a Goulart igual en el poder, pero le recortan todos los poderes. Y Goulart va prácticamente a botar todas sus energías como presidente en un intento de restituir los poderes que le habían sido recortados. Esto se combina con protestas sociales, hay un levantamiento en el nordeste encabezado por un líder comunista, y él va a responder poniendo en su gabinete a uno de los ideólogos de las teorías dependentistas, que fue Celso Furtado, quien va a hacer un ensayo de reforma agraria. En este momento, como vimos, también la política norteamericana va a ser oscilante entre intentos reformistas para tratar de evitar que la pobreza en América Latina termine produciendo un giro hacia el comunismo. De hecho, Kennedy visita Brasil y visita la choza de campesinos que habían sido atacados. Pero Goulart inicia una serie de concesiones económicas, sobre todo una medida donde otorga un 100% de aumento de los salarios a los trabajadores, que hacen entrar en crisis el plan de estabilización económica, y esto finalmente decide a los militares a dar un golpe militar nuevamente. El que va a estar al mando de este golpe va a ser Castelo Branco, pero él va a ser en realidad el primero de una serie de presidentes, todos militares. Este va a ser probablemente el golpe militar más largo que hubo. Va a durar en distintas fases y con una transición a la democracia muy larga que va a culminar recién en 1985. En este periodo se van a alternar también distintos presidentes, distintos gobiernos y momentos de una cierta mayor apertura política y periodos de más fuerte represión. En un primer momento intentaron hacer elecciones en los estados, no elección nacional, pero sí en los estados, pero allí ganaron los candidatos apoyados por Goulart y Kubitschek, que los militares no estaban dispuestos a aceptar, y lo que hicieron fue entonces disolver los partidos políticos y crear otros nuevos, donde va a haber básicamente dos partidos, uno oficialista y otro opositor, pero una oposición creada por los propios militares. Y estos van a ser los que van a gobernar en alianza con los militares, como ya les digo, durante 20 años. Vamos a ver ahora el caso de Chile. Como vimos, el caso de Brasil es un ejemplo de esta oscilación entre periodos de radicalización política y dictaduras militares. Lo mismo va a ocurrir en Chile. Chile, que había sido uno de los sistemas políticos más estables
en la región, también va a entrar en la década del 30, entra en una profunda crisis, ese viejo orden fuertemente aristocrático, y entra en este periodo de oscilaciones políticas. De hecho, ya habíamos visto, la Fuerza Aérea había llegado al gobierno y instaurado lo que se llamó una república socialista, que en 1932 se pone término por un nuevo golpe. Bueno, en las elecciones va a volver Alessandri al poder, Arturo Alessandri, el viejo abogado de los mineros, pero esta vez ya va a producir un giro político completo y él se va a alinear, se va a declarar fascista, admirador de Mussolini. Durante la presidencia se va a producir, sin embargo, una polarización política. Va a crecer por un lado la izquierda, comunistas y socialistas, y por el otro lado también las fuerzas de derecha, sobre todo con el surgimiento de una milicia republicana. Esto va a hacer que el espectro político chileno se va a ampliar, y se van a establecer básicamente una suerte de equilibrio entre tres grandes corrientes, la izquierda, el centro y la derecha, donde el electorado se va a dividir prácticamente en tercios iguales. Y según las alianzas que se vayan configurando, van a ir alternando en el poder los sectores de izquierdas, normalmente encabezados por los radicales, con apoyo de socialistas y comunistas, o el centro en alianza con la derecha, encabezado por demócratas cristianos. En 1938 los radicales llegan al poder a través de un frente popular encabezado por Aguirre Cerda, que sin embargo no va a controlar el Parlamento. Y también, bueno, va a haber en 1939 un terremoto que le va a generar problemas políticos, un terremoto en el sur, pero el gran problema político que se le va a plantear es que en 1939 también se hace el famoso pacto germano-soviético, donde Stalin se alía con Hitler, y esto va a hacer que los sectores más liberales y los sectores comunistas dentro de la alianza en el Frente Popular se van a enfrentar entre sí. En 1941 muere Cerdá, lo sucede a Ríos, y él representa el ala derecha del radicalismo, pero la izquierda lo va a apoyar porque nuevamente está el fantasma de la vuelta de Ibáñez, del coronel Ibáñez al poder, que había sido el dictador años anteriores, ¿no? Esto le permite a Ríos una cierta estabilidad y una política de estabilización y crecimiento de la economía, aunque con cierta inflación. Pero bueno, en 1946 muere Ríos y sube González Videla, donde continúa esta política reformista. Tiene de hecho el apoyo de radicales y comunistas, pero en el curso de su gobierno pega un giro radical en el clima de la Guerra Fría. Si recuerdan, una vez que se instaura la Guerra Fría en Europa, los gobiernos de alianza que se habían instalado en Europa, donde participaban ministros comunistas, van a ser vetados y expulsados del gobierno. Bueno, lo mismo ocurre en Chile. En Chile, los comunistas que participaban del gobierno de González Videla van a ser expulsados del gobierno y González Videla va a iniciar una fuerte represión. Bueno, el más conocido es el caso de Pablo Neruda, que era senador y que va a tener que exiliarse ahora. En esos años, entonces, ese equilibrio que había dado entre estas tres fuerzas empieza rápidamente a deteriorarse, y todo
el clima político empieza a enrarecerse en Chile. Ibáñez finalmente vuelve al poder nuevamente con una política dura en 1952, lo que genera también fuertes resistencias y da lugar al triunfo de Alessandri en 1958 en una elección muy reñida con el socialista de Salvador Allende. Él intenta una conciliación política, pero ya la situación se estaba polarizando y esa política de conciliación resulta ya insostenible. El gobierno subsiguiente, que es Frei, otro nombre que se va a repetir a lo largo de la historia chilena, un demócrata cristiano llega al poder, pero ahora con una política de reforma. Nuevamente, Chile de hecho va a ser el principal laboratorio para estas políticas reformistas que se diseñaron desde Estados Unidos. Y este intento de un reformismo preventivo para frenar el avance de la izquierda, donde toma una serie de medidas bastante radicales, como la chilenización del cobre, que era una expropiación con indemnización, y una reforma agraria bastante extendida. En esto, como decía, va a tener apoyo de Estados Unidos, pero como experimento de reformismo primitivo va a mostrar el fracaso a largo plazo de estas políticas, porque lejos de frenar el avance de la izquierda, lo va a terminar alentando. Sobre todo, le va a abrir la posibilidad a los sectores de izquierda que entren en los sectores agrarios, con los sectores campesinos que hasta ese momento no habían tenido una gran llegada. La izquierda era un fenómeno fundamentalmente urbano y ahora se van a formar sindicatos de campesinos desde donde la izquierda va a empezar a tener una muy fuerte influencia. En la elección de 1969, los demócratas cristianos ganan, pero ya está claro que el espectro político se está dividiendo entre conservadores y socialistas. Y finalmente, esto al año siguiente, en 1970, le permite a Salvador Allende llegar al poder por un escaso margen, pero desde el gobierno inicia una política de reforma sumamente radical, con la nacionalización de todos los resortes claves de la economía y profundiza una reforma agraria que en realidad ya va a escapar de control, porque estos sindicatos de campesinos encabezados por la izquierda empiezan a tomar en sus manos esta reforma agraria y a hacer una ocupación masiva de tierra. Esto genera a su vez una fuerte oposición del establishment político y económico en Chile, lo que desestabiliza el gobierno, generando desabastecimiento y también alimentando la división dentro de la propia Unión Popular, que era el frente que había llevado a Allende al poder. Sin embargo, en 1973, en las elecciones parciales, Allende logra ampliar su caudal electoral y esto decide finalmente a la oposición adoptar por un curso mucho más agresivo, que empiezan con las protestas de las clases medias en la calle en contra del desabastecimiento. Bueno, y un evento fundamental es cuando el general Prats renuncia a la comandancia en jefe del ejército y es reemplazado por Pinochet, que Pinochet era considerado por Allende en ese momento un general democrático. Bueno, como saben, en ese año, en 1973, Pinochet va a dar el golpe que va a ser probablemente
el golpe más sangriento en toda Latinoamérica, o por lo menos en Sudamérica. Y como vemos, Chile, que había sido, ¿no?, el ejemplo de estabilidad política, termina siendo el país donde la oscilación entre los ciclos revolucionarios o de radicalización política y de golpes militares se van a dar de forma más extrema. Vamos a ver ahora finalmente el tercer caso, que es el que en realidad escapa a esta regla. México va a ser el país que en este contexto de fuerte polarización y antagonismo político va a lograr una estabilidad llamativa. De alguna forma se va a invertir la situación a lo que era el siglo XIX, mientras que en el siglo XIX México fue el país donde hubo una mayor inestabilidad política. En el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, una vez que se consolida la revolución, va a ser el que va a mantener una institucionalidad y donde no va a haber golpes militares. Una figura clave en la década del 30 habíamos visto que ahí no hubo golpe militar, lo que hubo fue el maximato. Calles va de hecho a poner y sacar gobiernos en un mismo término. Va a haber 3 presidentes distintos, todos bajo la tutela de Calles. Cárdenas también surge apoyado por Calles, pero una vez en el poder decide romper, tratar de independizarse de Calles, y esto lo va a hacer tratando de apelar a los sectores populares a través de grandes concesiones. Va a ser una reforma agraria sumamente amplia, donde va a impulsar la pequeña propiedad, el desarrollo de los ejidos y la pequeña propiedad. Va a mantener una fuerte alianza con los sindicatos, y de hecho el movimiento sindical ahora va a pasar a formar parte del Estado, va a pasar a formar parte de la estructura interna del partido del gobierno, sobre todo con Lombardo Toledano, que va a desplazar a un dirigente muy desprestigiado que era Morones. Bueno, y una de las medidas claves también, que va a ser todo un símbolo en México, va a ser la nacionalización del petróleo y la creación de Pemex. Aún hoy Pemex es el símbolo de la soberanía en México. Bueno, y también va a nacionalizar importantes sectores de la industria a través de lo que es la corporación que va a ser la Fundación Mexicana. Estas políticas, fuertes políticas de nacionalización y de reforma social, le permiten lograr un muy fuerte apoyo político, pero que no se traduce en un crecimiento económico análogo. De hecho, la reforma agraria no logra el objetivo de impulsar la producción agrícola, que va a crecer muy lentamente, y al mismo tiempo se da un fenómeno de explosión demográfica, un comienzo de explosión demográfica en México, que también va a generar una serie de problemas sociales. Bueno, a Cárdenas lo siguen Ávila Camacho y Miguel Alemán, que es un periodo en el que este impulso reformista se frena, y estos presidentes van a revertir de alguna forma las políticas social de Cárdenas. Aunque no las van a frenar, van a poner el énfasis en la necesidad de la industrialización de México y el desarrollo también de infraestructura, donde construyen autopistas, diques, etc.
Las presidencias de Ávila Camacho, sobre todo, se va a dar durante el periodo de la guerra, que como vimos, esto va a permitirle a México, al gobierno mexicano, al gobierno revolucionario mexicano, volver a entablar relaciones más cordiales con Estados Unidos, que siempre habían sido en este periodo revolucionario tensas, desde el momento en que México decide entrar a la guerra, aunque como vimos no envía tropas, pero sí envía trabajadores a Estados Unidos para levantar la cosecha, lo que fue algo clave para Estados Unidos porque todos los hombres habían sido reclutados en el ejército. Bueno, finalmente lo que tenemos en México es el proceso de institucionalización de la revolución que se da en la presidencia siguiente, las que va de Ruiz Cortines a López Mateo, donde logra una estabilidad política y un crecimiento económico. Podemos decir que el México revolucionario termina siendo uno de los cuales las condiciones de desarrollo capitalista se integran mucho mejor que en otros países de la región. Una de las claves va a ser las fuertes regalías petroleras, que le va a dar una base económica al sistema político fundamental, junto con la llegada de empréstitos externos, pero también va a ser favorecido por dos elementos claves, que es la migración de mexicanos, sobre todo a Estados Unidos, le va a dar un flujo de divisas importante a México hasta el día de hoy. Millones de dólares van a llegar desde Estados Unidos a México, que además van a llegar a los sectores más bajos de la población, que se van a volcar hacia el consumo. Y eso va a generar un movimiento económico importante. Bueno, y la otra gran industria, México se va a convertir en uno de los grandes centros turísticos del mundo. Eso le da un plafón económico a México que no van a tener ningún otro país, y que se van a mantener por debajo de las posibles problemas políticos, y eso le va a dar una estabilidad al sistema político, que va a estar ayudado además por otro factor. México va a ser el único aliado que va a tener Cuba luego de la revolución. Y esto le va a permitir a México, por un lado, a pesar de la alianza con Estados Unidos, mantener cierta independencia en su política exterior, pero sobre todo le va a permitir que Cuba se comprometa, para no perder su principal aliado que tiene en la región, a no fomentar el desarrollo de las fuerzas de izquierda en la región, en México. Y esto va a hacer que en México, si bien se va a reproducir el proceso de radicalización, sobre todo de las clases medias y del movimiento estudiantil y obrero, ese proceso de radicalización va a ser rápidamente frenado, por un lado con una fuerte represión. Si bien no hubo golpes militares en México, esto no quiere decir que estos gobiernos no hayan apelado a la represión a la izquierda, y por otro lado, como le decía, con este acuerdo con Cuba, que evita también que la izquierda adopte un curso más radical de oposición hacia el gobierno. Continúa esta política más tradicional de los gobiernos revolucionarios o postrevolucionarios en México, como fue la llegada de Trotsky a México, ¿no? Esa cierta independencia política y esa alianza con Estados Unidos, independencia política al mismo tiempo, le va a dar una flexibilidad al sistema político mexicano, tanto en su política exterior como en la capacidad de controlar la posición interna.
lo que no va a estar ausente de una fuerte represión al mismo tiempo aquellos que escapen a esta regla, como fue la masacre de Tlatelolco o en López Portillo va a ser el periodo donde la represión va a ser más notoria. Bueno, como vemos entonces, México va a ser un caso excepcional en realidad dentro de un panorama más general donde van a primar en la segunda mitad del siglo XX un proceso de eh, crisis política, oscilaciones políticas, una fuerte polarización y un fuerte antagonismo político que va a dar lugar a fenómenos sumamente, procesos políticos muy violentos, muy sangrientos, y también en un contexto donde la inserción de América Latina en el mercado mundial se va a volver muy problemática, donde ya no va a encontrar un lugar tan claramente definido como lo fue durante ese ciclo de expansión que va de 1870 a 1930. A partir de 1930 América Latina no va a poder insertarse de un modo claro en el mercado mundial, ocupar un lugar definido y va a poder insertarse erráticamente, sufriendo también los embates de esas fluctuaciones y cambios que se van a dar a nivel internacional en el mercado mundial, que van a repercutir también fuertemente en su economía interna. Bueno,